Este lunes comenzará el primer juicio oral por trata de personas en Chile, con un caso referido al ingreso al país de 4 ciudadanas dominicanas para fines de comercio sexual. La organización acusada del delito está compuesta por 3 chilenos y una dominicana. En su calidad de querellante, el Instituto de Derechos Humanos enfatizó sobre la importancia que tiene este juicio. Vamos a preguntarle por qué a la directora de esta entidad, Lorena Frías. Lorena, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias por invitarme. ¿Por qué es tan importante este juicio, Lorena, el que vamos a ver mañana? Yo creo que hay varias cuestiones. Una, estamos hablando de uno de los negocios más lucrativos en el mundo, junto con el de tráfico de armas, y por lo tanto, digamos, es una alerta que tiene que asumir el Estado respecto a las personas que finalmente resultan ser víctimas de esto. Y segundo, en el caso de Chile, con los índices económicos que exhibe, es motivo, digamos, de sueño de muchas personas que quieren venir a vivir al país y que pueden estar en situación vulnerable en sus países y por lo tanto pueden ser fácilmente víctimas de tráfico de personas llegando a Chile. Además, el juicio de mañana marca un hito, ¿no? Porque se considera, digamos, enmarca en las modificaciones que se hicieron a la ley sobre tráfico de personas. Efectivamente, lo que se plantea, digamos, es que desde el 2010 en adelante esta organización empezó a captar personas, a trasladarlas y recibirlas en Chile con fines de explotación laboral. Hay varios sucesos que caen bajo la ley anterior, pero hay varios también que ocurren ya después de la aprobación de la ley 20.507 que sanciona este tipo de situaciones. Y además estamos presentando querella no solo por la trata de personas, sino que también por asociación ilícita para cometer este delito. Finalmente van asociados, me imagino, ambos delitos. Lorena, ¿y cuáles son las diferencias que marca estas modificaciones a esta ley? ¿Se hace más rígida, o sea, más estricta, más facultades para investigar estos casos? No, yo creo que lo central de esta nueva ley es que concibe la trata muy claramente como el espacio de engaño, coacción y abuso, es decir, aquí no hay consentimiento que valga de parte de eventualmente de la víctima que podría hacer que ese acto no fuera un acto ilícito. Y en ese sentido está mucho más acorde con los tratados internacionales que sancionan esta materia y de los cuales Chile es parte, como por ejemplo el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar el tráfico de personas. En el caso de que las dominicanas u otras personas que pudieran estar involucradas en estos casos hubieran declarado voluntad para haber venido, que hubieran dicho no, ellos hicieron el contacto, nosotros venimos, eso digamos es una atenuante para este caso, desarticula la tesis de que se presenta la querella. No necesariamente, porque aquí, como te digo, el tema de eventualmente ese consentimiento está fuera. Por lo demás, en el caso de las víctimas que nosotros representamos, digamos, o respecto a los cuales querellamos, en todos ellos se les manifestó que venían a trabajar en cuestiones distintas de las que finalmente resultaron trabajando. También hay acreditación del lucro de este negocio que en un periodo corto de tiempo significó traspaso o remesas de más de 20 millones de pesos por el tipo de abuso y explotación de estas mujeres. Por lo tanto, yo creo que se cumplen todos los requisitos que tienen que ver con el tráfico de personas y que además hay que decirlo, en un 80% refieren a tráfico de personas hacia mujeres y niñas con fines de explotación sexual. 80%. 80% del total de personas traficadas. ¿Y hay muchos casos de tráfico de personas aquí en Chile? Porque parece un tema que está medio escondido, del que no se habla mucho, no se conocen muchos casos. Sí, lo que pasa es que yo creo que por un buen tiempo este no fue necesariamente un país de tránsito o de destino del tráfico, pero yo creo que desde aquel caso, digamos, llamado el caso La Geisha en adelante, empezó a verse mucho más que Chile estaba en condiciones de ser un país de destino y de tránsito de personas sometidas a tráfico. Y en ese sentido el Estado chileno hoy día cuenta con legislación y cuenta con mejores herramientas para establecer cuál es el estado de situación que en el último tiempo efectivamente ha venido en aumento. Y nosotros como instituto lo que hemos querido mostrar es que este es un tema al que nosotros le vamos a dar prioridad
porque creemos que es un fenómeno que va a afectar Chile como está afectando a la mayoría de los países del mundo. ¿Tienen algunas cifras respecto a cuánta gente, un estimativo me imagino que se puede hacer respecto a cuánta gente llega en estas condiciones? No, porque es muy difícil, ya que nosotros lo que tenemos como Estado chileno son cifras que refieren a la migración regular. Y en términos de la migración regular, la verdad es que todavía somos un país relativamente pequeño en términos de la inmigración. Sí. Si uno le suma la irregular, de la cual no tenemos datos, estamos hablando de alrededor de unas 700.000 personas que ingresan de países transfronterizos sobre todo, pero en la medida en que no tengamos mejores elementos, la contabilidad solo se debe o la podemos tener en función de las denuncias o de los casos que desactive el OS9, ¿no?, de la Policía de Investigación. Claro, por eso te preguntaba que si claramente tiene que ser una estimación porque se trata de un acto irregular y se necesita esa denuncia para poder contabilizarlo, pero te lo preguntaba además porque hemos conocido, se han hecho públicos algunos casos en los últimos meses o años, quizás, si es que nos vamos un poco más atrás, de respecto a la llegada de trabajadores de Paraguay, por ejemplo, al campo chileno o de otras nacionalidades que han llegado también de manera ilegal, que son parte de este tráfico. Ha ido en aumento esta tendencia, parece. Ha ido en aumento y va a seguir en aumento, entre otras cosas porque, como te decía, Chile es un país que sobre todo en el campo agrícola requiere del trabajo de personas que no necesariamente estamos dispuestos los chilenos o chilenas a asumir, y en ese sentido han ingresado y por lo tanto hay la posibilidad de constitución de un delito, digamos, un crimen de tráfico ilegal de migrantes, cuando entran irregularmente a trabajar a los campos con condiciones absolutamente abusivas. Y en ese sentido, lo que nosotros hemos planteado como instituto no solo es la necesidad de proteger a quienes son víctimas de trata y en cuyo caso nosotros ejercemos nuestras acciones, sino que la pronta regulación con estándares de derechos humanos de lo que es la legislación migratoria, que es muy antigua. En el caso de Chile data del año 75, el gobierno ha anunciado que en un par de semanas más presentará una ley de migración y nosotros creemos que esa ley de migración debe reflejar los compromisos que ha asumido Chile en materia de derechos de los migrantes y sus familias. Y en este caso, ¿cómo se puede hacer cargo del problema del tráfico de personas, esas modificaciones que necesita la ley? Yo creo que garantizando el ejercicio de derechos de las personas que ingresan al país, sobre todo en el ámbito laboral. Es más o menos conocido que las personas que, por ejemplo, mujeres peruanas que ingresan a Chile y que finalmente trabajan en el ámbito de nanas o de trabajadoras de casa particular, ganan menos. Hay denuncias en la Inspección del Trabajo que hablan de cómo patrones y patronas, digamos, no respetan condiciones laborales y en ese sentido están en una situación de precariedad que no tiene el resto de la población chilena. Bueno, creemos que la ley debe ser capaz, ¿no es cierto?, de entregar esos elementos y de garantizar el derecho al trabajo en condiciones que son iguales a los de los chilenos y las chilenas para las personas que vienen de otros países. Lorena, el caso de mañana está en el marco del comercio sexual, tráfico por comercio sexual, pero hay otros ámbitos en los que se desarrolla también, hablábamos recién de la agricultura, ¿hay otros? Yo creo que los más fuertes y los que de los que la industria, digamos, se nutre son básicamente el tráfico de explotación para fines de explotación sexual y el tráfico con fines de explotación laboral o de servidumbre. Son las dos formas que hoy día se dicen que son las análogas a la esclavitud de tiempos de pretéritos, digamos, ¿no? Sí. Es bastante parecido, no hay disposición sobre tu vida, no hay capacidad de decidir respecto de lo que tú quieres o puedes hacer y estás sometida, digamos, a un riesgo enorme que tiene que ver incluso con violencia respecto de las personas, violencia sexual en un caso, violencia respecto del trato en el marco de las relaciones de trabajo. Claro que sí. Lorena, te quiero
quiero que vayamos a revisar otro tema que probablemente ustedes también están mirando con bastante atención. La situación de los estudiantes a raíz de las movilizaciones y los desalojos que se han producido en las últimas semanas. ¿Cómo analizan ustedes ese caso el uso de fuerza por parte de Carabineros? ¿Cuál es la visión que tienen ustedes al respecto? Bueno, yo creo que hay que separar dos cosas. Lo primero es que nosotros siempre como instituto hemos planteado que el derecho a manifestarse pacíficamente es un elemento central de toda democracia y que no necesariamente se resuelve por la existencia o no de canales institucionales. Creemos que en las democracias va a haber manifestaciones y que éstas debieran ser pacíficas. Lo que ha pasado es que, y cuando tienen además un alto grado de legitimidad, en general tienen que ver con demandas de las cuales el Estado no se ha hecho cargo y por lo tanto le hacen bien a la democracia. En la medida en que esas demandas van perdiendo legitimidad, sea por el reclamo o sea por la forma en que son llevadas a cabo, la verdad es que entramos en otro campo. Eso para hablar, digamos, de lo que son las tomas, que en muchos casos pueden tener hasta en los colegios acuerdo con los profesores, sí, y en ese caso podrían ser perfectamente formas pacíficas de expresión. Hay otros casos, en cambio, en que son grupos pequeños, ¿no es cierto?, al interior de los colegios donde una mayoría está en contra, y en ese caso uno esperaría que la mayoría, ¿no es cierto?, se impusiera sobre la minoría. Distinto es el caso de la violencia policial, que sea donde sea, el Instituto Nacional de Derechos Humanos la va a tener que condenar, porque se trata del mandato que tiene Carabineros de mantener el orden público, pero mantenerlo cumpliendo con los derechos de las personas. ¿Y ustedes lo han visto en los últimos desalojos? ¿Han visto o han recibido denuncias al respecto? Bueno, sí, hemos recibido denuncias de parte de estudiantes, de apoderados, que señalan que hay un exceso de violencia por parte de Carabineros. La verdad es que el instituto, en los días en que se produjeron los desalojos, estuvo en las comisarías donde recibimos a los estudiantes, digamos, detenidos, con varias acusaciones de violencia por parte de Carabineros y sobre todo de violencia sexual, de abusos, de tocaciones que resultan inaceptables dentro de las funciones que realiza Carabineros. Hay una denuncia bien grave en Rancagua de alumnas de un liceo que también acusan que las obligaron a desnudarse. Exactamente. En la comisaría, digamos, ya estando en la comisaría. Absolutamente, y nosotros que estamos en coordinación con Carabineros en términos de solicitar y exigir que haya información en esta materia, que se lleven adelante los sumarios administrativos y por supuesto nosotros también tenemos facultades de deducir recursos de protección y amparo frente a situaciones de violencia. Ahora, lo que nos interesa a nosotros no es ir tras Carabineros, lo que nos interesa es que en conjunto podamos trabajar hacia protocolos y formas de trabajo en el ámbito de las funciones de Carabineros que sean respetuosas de los derechos de las personas y que no se salgan del marco que tienen que cumplir. Y en esa tarea creemos que estamos avanzando, esperamos estar avanzando con Carabineros. Ahora, hay otro conflicto que también ha generado acusaciones de este tipo relacionadas con los derechos humanos, el caso del conflicto mapuche. En ese caso en particular, que es un conflicto de mucha más larga data, por cierto, ¿cómo analizan ustedes el contexto de la creciente militarización que llaman algunos por la llegada de más carabineros, de fuerzas especiales, y esa relación que se va a generar con las comunidades locales? Bueno, nosotros hemos dicho que el conflicto del Estado chileno con el pueblo mapuche no se resuelve con una mirada de seguridad solamente. Es evidente que hay hechos de violencia y es evidente también que se requieren condiciones de tranquilidad, pero hay que mirar cuáles son las causas de esa violencia y nos parece que hay que atender a esas causas, resolver ese tipo de conflictos para evitar las situaciones de violencia. En ese sentido, ni apuntar solamente a políticas de superación de la pobreza. Recordemos que en la 9ª región, exactamente, que es una región de un alto crecimiento económico, pero que a la vez tiene los índices de pobreza más altos. Entonces, la verdad es que hay algo en la región que no está funcionando bien
y que se requiere solucionar para que no se produzcan los hechos de violencia. Por lo tanto, nosotros diríamos, y es lo que hemos dicho aquí, hay que resolver, uno, el tema de traspaso o restitución de tierras, territorios y recursos naturales. Dos, hay que zanjar con la mayor legitimidad posible el tema de la consulta, que es la forma en que tú puedes trabajar y que permitir que participen los pueblos indígenas, y que es absolutamente una obligación del Estado de Chile, que no se ha impulsado todavía en materias en la región. Tercero, el reconocimiento constitucional y asumir que somos una sociedad multicultural también es un tema central. Y por último, el de la violencia policial, que finalmente es la expresión de algo mucho más profundo. Claro, y es lo que más se evidencia finalmente, y es lo que la preocupación de más corto plazo que tienen los mapuches. Exactamente, y hemos visto cada cierto tiempo ciertos ciclos, ¿no es cierto?, de violencia. La verdad es que esto no se va a resolver de un día a otro. Sí. Esto requiere de una mirada de largo plazo, y en esa mirada de largo plazo tienen que intervenir todos los actores de la región, incluidas las comunidades indígenas. Lorena, le agradecemos su visita a CNN Chile. Claramente estos temas son vitales para seguir fortaleciendo la sociedad, el Estado democrático. Sin duda es muy constructiva, digamos, esta conversación. Muchas gracias por haber venido a CNN Chile. Gracias por la invitación. Y a ustedes los invito a que continúen con la sintonía de CNN Chile.